Buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es Alexander Mosquera. El día de hoy llevaré a cabo la exposición sobre la inteligencia artificial y su relación en el derecho al trabajo. Para ello, comienzo preguntándome cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el derecho al trabajo. Pues bien, la inteligencia artificial está teniendo un impacto significativo en el derecho al trabajo y está generando cambios tanto positivos como desafiantes en el ámbito laboral. A continuación presento algunos aspectos importantes relacionados con la inteligencia artificial y el impacto que ha tenido. Uno de ellos es la automatización de tareas. La inteligencia artificial ha permitido la automatización de muchas tareas, rutinarias y repetitivas, lo que ha llevado a la eliminación de algunos empleos. Por ejemplo, sectores como la manufactura. La inteligencia artificial ha reemplazado a trabajadores en línea de producción. Esto puede tener un impacto negativo inicial en los trabajadores, ya que pueden perder sus empleos tradicionales. Cambios en la demanda de habilidades. A medida de que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, se espera que cambie la demanda de habilidades en el mercado laboral. Algunos empleos pueden desaparecer, pero también se crearán nuevas oportunidades laborales relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de la inteligencia artificial. Esto significa que los trabajadores deberán adquirir nuevas habilidades y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. 3. Aumento de la productividad. La inteligencia artificial también puede aumentar la productividad en muchos sectores. Al automatizar tareas repetitivas, los trabajadores pueden centrarse en tareas más complejas y creativas. Esto podría llevar a una mejora en la eficiencia y la calidad del trabajo realizado. Desafíos en la ética y la responsabilidad. A medida que la inteligencia se vuelve más autónoma e inteligente, surgen desafíos éticos y legales en relación con la toma de decisiones y la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de sistemas de la inteligencia artificial que toman decisiones de contratación, es importante asegurarse de que no haya sesgos o discriminación. La legislación y las regulaciones relacionadas con la inteligencia artificial están en desarrollo para abordar estos problemas y proteger a los derechos de los trabajadores. La reestructuración de empleos. La introducción de la inteligencia artificial en el lugar del trabajo puede llevar a la reestructuración de empleos existentes. Algunas tareas pueden ser automatizadas, mientras que otras pueden requerir de una colaboración más estrecha entre humanos y el sistema de la inteligencia artificial. Esto podría requerir una adaptación en las responsabilidades y habilidades de los trabajadores. En general, la inteligencia artificial está transformando el mundo laboral y plantea desafíos significativos en términos de derechos laborales. Es fundamental abordar estos desafíos mediante la implementación de políticas y regulaciones adecuadas para garantizar que los trabajadores sean protegidos y que se fomente la adquisición de habilidades necesarias para el nuevo entorno laboral impulsado por la inteligencia artificial. Para ello, la segunda pregunta es: ¿qué conceptos e instituciones jurídicas estarían involucradas con la irrupción de la inteligencia artificial? En nuestro caso, en nuestro ordenamiento jurídico del derecho laboral ecuatoriano, la irrupción de la inteligencia artificial puede tener implicaciones en varios conceptos e instituciones jurídicas. Algunos de los más relevantes o importantes son: 1. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo es una institución fundamental en el derecho laboral. Con la introducción de la inteligencia artificial pueden surgir cuestiones relacionadas con la clasificación del trabajador, la definición de las responsabilidades y la determinación de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador interactúa con sistemas de inteligencia artificial, en su labor diaria puede plantearse la pregunta de si se trata de una relación de subordinación y dependencia o dependencia, que son características esenciales del contrato de trabajo. Derechos laborales. 2. Los derechos laborales. La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito laboral puede plantear desafíos en términos de los derechos laborales reconocidos en la legislación ecuatoriana, como el derecho a un trabajo digno, a la igualdad de oportunidades, a la seguridad y a la salud en el trabajo, y a la no discriminación. Es importante garantizar que los trabajadores no sean perjudicados por la introducción de la inteligencia artificial y que se respeten sus derechos laborales en este nuevo contexto. 3. La negociación colectiva. La negociación colectiva es una institución importante en el derecho laboral.
donde los representantes de los trabajadores y los empleadores acuerdan condiciones laborales y derechos adicionales. La irrupción de la inteligencia artificial puede requerir la inclusión de cláusulas específicas en los convenios colectivos para abordar aspectos relacionados con la inteligencia artificial, como la formación y capacitación de los trabajadores, la protección de datos y la garantía de la no discriminación en los procesos de toma de decisiones basadas en la inteligencia artificial. 4. Protección de los datos personales. La inteligencia artificial suele requerir el uso y procesamiento de grandes cantidades de datos, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos personales de los trabajadores. Es necesario garantizar que se cumplan las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en relación con el uso de la inteligencia artificial en el ámbito laboral y que se establezca salvaguardias adecuadas para proteger la privacidad y los derechos de los trabajadores en relación con el uso de sus datos. Seguridad y salud. Seguridad y salud en el trabajo. La introducción de sistemas de inteligencia artificial pueden tener implicaciones en términos de seguridad y salud. Por ejemplo, si se utilizan robots o sistemas automatizados en determinadas áreas o tareas, es necesario evaluar los riesgos laborales asociados y adoptar medidas de prevención adecuadas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Estos son solo algunos de los conceptos e instituciones jurídicas relevantes que podrían estar implicadas con la introducción de la inteligencia artificial. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos humanos que podrían estar involucrados y el por qué. La inteligencia artificial pierde muchas veces de vista el impacto real que se puede llegar a tener sobre las condiciones del trabajo en cuanto a los derechos que están involucrados. El desarrollo de la inteligencia artificial tensiona potencialmente las capacidades humanas, pero también acecha en la actualidad una serie de derechos laborales. Algunos de los derechos involucrados requieren de esfuerzos y actualizaciones, pero también podrían ser necesarios algunos derechos que se lleguen a incorporar y nuevas políticas. La inteligencia artificial traspasa los límites de la privacidad, puede incurrir ciertas veces en discriminaciones, a no reconocer alguna apelación humana, puede llegar a afectar a la salud y a la libertad de la asociación sindical. Es decir, sí llega a desplazar ciertas garantías en cuanto a la protección social que requieren los humanos. Por eso se debería llegar a involucrar el derecho a la información y a la transparencia de los criterios, la publicidad en ciertos casos, la información, los derechos sociales en cuanto al género, el uso de datos inclusivos, el diseño de las inteligencias, el derecho a la impugnación de las decisiones disciplinarias que se lleguen a tomar en la medida de la inteligencia artificial. Ahora bien, la siguiente pregunta es ¿cómo se ha llegado a regular este tema en los diferentes países? En América Latina, las leyes laborales usualmente contemplan la minimización de la vigilancia sobre las personas trabajadoras, imponiendo el deber de informar sobre los medios de control que se lleguen a utilizar. En Ecuador, en este año, en el año 2023, ha sido el año del ChatGPT. Es un sistema basado en el modelo de lenguaje por la inteligencia artificial que puede llegar a generar varias tareas como ensayos, poemas o cualquier tarea relacionada con algún lenguaje. En sí, la inteligencia artificial ha cumplido con ciertas capacidades prometidas en el mercado laboral, puesto que se podría enfrentar a una disrupción significativa. Esto lo señaló el banco estadounidense, publicado en semanas pasadas. Goldman Sachs señala que la destrucción de los trabajos puede ser menos y apunta a un 18% de empleos existentes gracias a la inteligencia artificial que se puede llegar a dar en el Ecuador. Ya que se han hecho ciertas estadísticas en cuanto a los censos. Se llegó al 8,5 millones en febrero del 2023, es decir, el 1,5 de millones serán trabajadores. En Chile
y en Argentina tienen el 24% de empleos a tiempo completamente expuestos. En cuanto a Estados Unidos, que solo está un punto por debajo, seguidos por Brasil, que está con el 23%, México con el 21% y Perú con el 20%. Al hablar sobre otro país, en Argentina, podemos hablar sobre los controles personales que lleguen a haber, ya que en ciertos casos estos están destinados a la protección de los bienes del empleador, como es en el caso de las plataformas que se lleguen a disponer, como la plataforma Rappi, que busca proteger a sus trabajadores, al igual que Amazon, que es un paquete de aprendizaje automático que llega a ayudar a los trabajadores en sí. En Perú, la inteligencia artificial ha sido utilizada en diferentes industrias para mejorar la diferencia y la productividad que se llegue a generar en el empleo. En este igual está el chat GPT, que está siendo utilizado en diferentes sectores de la industria peruana. Al hablar sobre a los trabajadores en sí. En Perú, la inteligencia artificial ha sido utilizada en diferentes industrias para mejorar la diferencia y la productividad que se llegue a generar en el empleo. En este igual está el chat GPT, que está siendo utilizado en diferentes sectores de la industria peruana. Al hablar sobre algunas regularizaciones que se han podido dar, no se ha llegado a dar en el país de Ecuador. Buenas tardes con todos, mi nombre es Camila Ponce. Voy a proceder a responder la pregunta 5 y 6, las cuales voy a leer a continuación. ¿Está regulada la temática en el Ecuador implícita o explícitamente? ¿En qué cuerpo normativo y en qué artículos? En el Ecuador no existe una regulación específica que trate directamente la temática del derecho al trabajo e inteligencia artificial de manera expresa o implícita. Sin embargo, es importante destacar que la legislación laboral ecuatoriana establece una serie de derechos y protecciones para los trabajadores que podrían ser aplicables en el contexto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. La principal norma en Ecuador que regula las relaciones laborales es el Código de Trabajo, el cual establece que los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como los trabajadores y aborda también temas como la contratación, las condiciones de trabajo, los salarios, los derechos sindicales, entre otros aspectos que también son muy relevantes. Aunque no se menciona específicamente la inteligencia artificial en el Código de Trabajo, algunos de sus principios y disposiciones podrían ser relevantes en el contexto laboral relacionando con la inteligencia artificial, como por ejemplo, se establece el principio de igualdad de trato y no discriminación en el empleo, así como el derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Estos principios podrían ser aplicables en situaciones donde la implementación de la inteligencia artificial pueda afectar a los trabajadores. Es importante tener en cuenta a quienes se les denomina como trabajadores en el Ecuador. Esto se encuentra expreso en el Código de Trabajo, el cual nos dice que la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. La inteligencia artificial no puede suplir a un trabajador en términos de persona, al igual que ya fue mencionado anteriormente. La implementación de la inteligencia artificial en el Código de Trabajo generaría de cierta forma un riesgo para los trabajadores, ya que como debemos tener en cuenta, el Código de Trabajo lo que busca es proteger al trabajador incluso un poco más que al empleador, y sin embargo, si implementamos la inteligencia artificial en el Código de Trabajo, como ya lo dije, va a generar un riesgo probablemente alto para los trabajadores. Pregunta número 6. Revisa el proyecto de ley de inteligencia artificial en la Unión Europea. ¿Qué posturas y debates se plantean en torno al derecho al trabajo e inteligencia artificial? En la parte 36, 37, 38 del proyecto de ley de la inteligencia artificial en la Unión Europea, es en base a lo que fui generando o respondiendo esta pregunta.
Entonces, consideramos que la automatización y pérdida de empleo es uno de los debates más importantes en el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el mercado laboral. Algunos argumentan que la opción o la adopción de la tecnología de inteligencia artificial puede llevar a la pérdida de empleos, especialmente en sectores donde la tarea puede ser automatizada. Otros sostienen que la inteligencia artificial también puede crear nuevos empleos y oportunidades y que es importante adoptar las habilidades de los trabajadores a medida que evoluciona la tecnología. Sin embargo, así como puede ser productivo, también debemos tener en cuenta que va a reducir probablemente la tasa de empleos en todo el mundo, no solo aquí en el Ecuador. Y de por sí, hablando solo del Ecuador, podemos verificar que en sentido económico estamos bastante abajo. Por lo tanto, esto generaría de cierta forma más pobreza en el país. Derechos y protecciones laborales. La introducción de la inteligencia artificial plantea preguntas sobre cómo se aplicarán los derechos laborales existentes en el contexto de las nuevas formas de trabajo. Se discute sobre si los trabajadores en empleos basados en inteligencia artificial como plataformas de trabajo en línea deberán recibir las mismas protecciones que los empleados tradicionales, como salarios justos, seguridad en el empleo y beneficios sociales. Debemos tener en cuenta, como ya lo mencioné en la pregunta pasada, que lo que busca el código de trabajo es proteger de cierta forma más a los trabajadores que a los empleadores. En el caso de la implementación de la inteligencia artificial, lo que van a buscar es dar menos seguridades al trabajador en caso de que ésta se implemente, y vamos a generar de cierta forma, a mi perspectiva, un retroceso en la misma. La tercera es la transparencia y explicabilidad, que nos dice que es otro tema relevante debido a la capacidad de entender cómo funcionan los algoritmos y cómo se toman las decisiones. Es fundamental para garantizar la no discriminación y la equidad en el empleo. Algunos argumentan que los sistemas de inteligencia artificial deben ser verificables y que se deben establecer mecanismos para responsabilizar a las empresas por posibles sesgos o decisiones incorrectas. En este caso, bueno, como ya hemos visto en algunas sesiones de clase, sabemos que la inteligencia artificial al inicio puede cometer muchos errores, sin embargo, se puede ir alimentando de nuevas informaciones que se le vaya proporcionando a lo largo de las preguntas o a lo largo de cómo se la vaya utilizando. Sin embargo, ¿cómo vamos a generar de cierta forma una, no ética, pero una conciencia en una inteligencia artificial para que pueda elegir a las personas que tienen discapacidades y no puedan, o sea, no se proporcione más que nada el tema de discriminación? Eso. Y la última, pero no menos importante, es la responsabilidad y ética. La inteligencia artificial plantea cuestiones éticas y de responsabilidad en el ámbito laboral. Por ejemplo, si un trabajador es reemplazado por un sistema de inteligencia artificial, ¿quién es responsable de las acciones o decisiones tomadas por ese sistema? También se plantea debate sobre el uso adecuado de los datos de trabajadores y la privacidad en el contexto de inteligencia artificial. Si el sistema de inteligencia artificial no está entrenado con datos de buena calidad, no cumple los requisitos oportunos en términos de precisión o solidez, o no se diseñan y prueba debidamente antes de introducirlo en el mercado o ponerlo en servicio, puede señalar a personas de manera discriminatoria, incorrectas o injustas. Es como ya lo mencioné anteriormente, que la inteligencia artificial no puede tener conciencia ni tampoco tomar decisiones de esa clase, por lo tanto, de cierta forma, ingresarlo al código de trabajo puede ser más perjudicial que que producir un beneficio. Muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de los artículos que hemos planteado.
Como primer artículo tenemos lo que es la protección al trabajador ante las tecnologías de inteligencia artificial. Este artículo establecerá medidas de protección para aquellos empleados que sean despedidos como consecuencia de implementación de inteligencia artificial en su empresa, tales como la indemnización y planes de recolocación laboral. Como segundo artículo tenemos lo que es la capacitación para el trabajador para la utilización de inteligencia artificial. Este artículo nos habla que las empresas que utilicen tecnologías de inteligencia artificial deberán garantizar a sus empleados que sean capacitados en su uso y se asegure su conocimiento y comprensión del mismo. Como cuarto artículo tenemos lo que es la protección de datos personales en el ámbito laboral. Este artículo establece las principales regulaciones en el entorno al tratamiento de datos personales en el entorno laboral, incluyendo datos de obtención a través de inteligencia artificial, que establece la necesidad de garantizar transparencia, seguridad y confidencialidad en el manejo de dichos datos. Como cuarto artículo tenemos la inteligencia artificial y el empleo. Este artículo regularía el impacto de inteligencia artificial en el empleo, promoviendo la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector y estableciendo medidas para proteger a los trabajadores en aquellos empleos que corren el riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial y software automatizados. Gracias. Bueno, para concluir todo este tema que hemos estado desarrollando dentro de mis compañeros, queremos añadir que estas inteligencias artificiales han mostrado tener un impacto significativo en nuestros aspectos de nuestra sociedad y el ámbito jurídico no es una excepción. En primer lugar, en el contexto laboral, la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos. Dentro de esto está la automatización de tareas, que puede generar cambios en el mercado laboral, lo que plantea la necesidad de replantear conceptos jurídicos como la protección laboral y los derechos de los trabajadores. Es fundamental adaptar y actualizar la legislación laboral para abordar los desafíos planteados por la IA, garantizando la protección de los empleados y su adaptación a las nuevas formas de trabajo. Además, la irrupción de las IAs, que choca muy fuerte con esto de la parte laboral, plantea desafíos en términos de responsabilidad legal muy grandes. Cuando ocurren daños o errores causados por los sistemas de IA, surge la pregunta de quién debe asumir la responsabilidad como tal. Es necesario revisar los marcos legales existentes para establecer claramente a los responsables de los desarrolladores, proveedores y usuarios de los sistemas de IA, así como determinar mecanismos de reparación y conversión en caso de daños. Otro aspecto relevante es la protección de datos y privacidad. La IA implica el procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos, lo que puede generar preocupaciones sobre la privacidad de las personas. Es necesario adaptar las leyes de protección de datos existentes como el Reglamento General de Protección de Datos GDPR de la Unión Europea para abordar los desafíos específicos planteados por la IA. Esto implica establecer regulaciones más sólidas para el consentimiento informado, la transparencia en el uso de datos y el derecho de las personas a controlar y acceder a su información personal. Y hablando sobre la parte laboral, es muy importante tener esto porque dentro no solo son datos que se tienen de la persona que labura como tal, sino también son estas partes de cuentas, de trabajo y estas situaciones que la IA al final del día puede ser utilizada de una mala forma. En relación con la propiedad intelectual, tenemos que esta plantea interrogantes sobre la autoría y la protección de los resultados generados por los sistemas de IA. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando una creación es generada por una máquina de IA? Estas cuestiones requieren una revisión y actualización de las leyes de propiedad intelectual existentes para garantizar una protección adecuada y justa de los derechos de autor y las invenciones generadas por la IA. En conclusión, para concluir las conclusiones, redundando, la inteligencia artificial está generando importantes desafíos legales en diversos ámbitos. El derecho debe adaptarse y evolucionar para abordar cuestiones relacionadas con el empleo, la responsabilidad legal, la protección de los datos, la propiedad intelectual y los derechos humanos en el contexto de la IA. Es fundamental establecer marcos legales actualizados y sólidos que promuevan un uso responsable, ético y equitativo de las IAs en beneficio de la sociedad en su conjunto. Para responder la última pregunta de cómo sería el profesional del derecho del futuro considerando la existencia y desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial, hemos puesto algunas ventajas que beneficiarían al trabajador o más al empresario como tal para que tenga un trabajo eficiente mediante las IAs. Sabemos que a veces los humanos cometemos errores en todos los ámbitos y en el ámbito laboral no es una excepción como tal. Para esto, hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, como es
la automatización de tareas repetitivas, ¿no? Con el avance de las IAs, muchas tareas rutinarias y repetidas dentro del ámbito legal podrían ser automatizadas. Esto incluye la revisión de documentos, análisis de casos, redacción de contratos, búsqueda de precedentes, y los abogados podrían aprovechar las IAs para ahorrar tiempo en estas tareas y enfocarse en actividades más complejas y estratégicas, ¿no? Como revisar casos, como saber las pautas que se deben que tomar dentro de una audiencia y cosas así. Y la CIA se puede encargar más de parte de los datos, de añadir esta información dentro de su programa y manifestarse de una mejor manera para tener una mayor información, un mayor alcance a lo que necesita el cliente como tal. La investigación legal más eficiente. La IA puede facilitar la investigación legal al analizar grandes volúmenes de información de manera rápida y precisa. Los abogados podrían utilizar herramientas de IA para acceder a bases de datos legales, jurisprudencia, legislación y doctrina, lo que les permitiría obtener información relevante de manera más eficiente y tomar decisiones fundamentadas. Asesoramiento legal especializado, lo que habíamos hablado antes. Con las IAs, los abogados podrían contener un asistente virtual especializado en áreas específicas del derecho. Estos asistentes podrían proporcionar información actualizada sobre los cambios de la legislación, precedentes relevantes y estratégicas legales, y esto permitirá a los abogados brindar un asesoramiento más complejo y preciso a sus clientes como tal. Ética y responsabilidad. A medida que la IA juega un papel más importante en el ámbito legal, los abogados deberían enfrentar desafíos éticos y legales. Será crucial comprender y abordar cuestiones como la privacidad de datos, el sesgo algorítmico y la supervisión humana de las decisiones tomadas por los sistemas de IA. Los profesionales de derecho deberán adaptarse y desarrollar habilidades para navegar por estos dilemas éticos y garantizar un uso responsable de la IA en el campo legal como tal. Habilidades complementarias. A pesar del avance de la IA, ciertas habilidades humanas seguirán siendo fundamentales en la práctica legal. Las habilidades interpersonales como la negociación, la empatía y la resolución de conflictos serán valiosas en la intersección con clientes y en el ámbito del litigio. Además, la capacidad de comprender y comunicar de manera efectiva el marco legal y sus implicaciones seguirá siendo esencial. Con esto quiero culminar diciendo que la IA es un avance muy poderoso e importante dentro de las características humanas y dentro de la legalidad y del trabajo como se tiene al final del día. Hay que aprovechar todos estos campos y creo que la IA tiene este campo de llenar muchos vacíos profesionales que se ha tenido y reducir muchas cosas dentro de los excedentes previstos como tal, ¿no? El papeleo, el tiempo que se pierde como tal, entonces es un beneficio grande. Obviamente, creo que durante los años se va a depender mucho más de estas IAs y va a ser un problema como tal porque no va a haber esta circulación humana que los derechos humanos no van a apoyar como tal. Entonces, con esto quiero concluir mi trabajo. Muchas gracias, profe. Gracias por ver nuestra exposición y nuestro video y que tenga un buen día.